Hola, Hola. Guerra de tigre. bueno, el día de hoy quiero compartir una reflexión nueva que he hecho porque el día de ayer como que me la pasé un poco fatal y creo que todos en algún momento tenemos momentos un poco difíciles, un poco complicados, a veces los llamamos momentos asfixiantes, momentos muy duros. Y bueno, incluso una persona que está dentro del ámbito espiritual no escapa a esos momentos. Sobre todo, creo yo, si es que están en una transición inicial, ¿no? Bueno, es mi caso y creo que también es tu caso, ¿no? Es- Totalmente. y me animé a hacer una reflexión y quiero compartirla contigo y con todos los que se sumen a escucharnos. Voy a empezar a dar lectura un poco de esta reflexión y a ver qué les parece. Ayer no tuve un día muy bueno y me llevó a reflexionar un poquito sobre ello. Sé que buscamos soluciones a nuestros problemas y salimos frecuentemente al mundo a tratar que se puedan remediar ahí. Sí, incluso sabiendo que ahí no es en donde tengo que buscar o depositar mi expectativa, me cuesta por momentos aceptarlo. Siento que aún estoy en esa transición y llevo como un instinto, sin embargo, que me empuja siempre a sentirme mejor, indudablemente. Entonces, por la educación que tengo y por toda la referencia social que he recibido, yo me inclino, como por inercia, a buscar emociones felices para poder agarrarme de ellas y quedarme ahí tanto como pueda. Y a veces me observo y me digo a mí mismo, ¿no? Las cosas tienen que marchar como yo quiero y tengo que ir por ello. Entonces, utilizo como una receta simple que por momentos me parece funcionar. No es que no me funcione. Sin embargo, ya he llegado a encontrar como un punto de quiebre en esa receta. Y es que empiezo a observarla que por momentos es limitada o es muy dependiente. Por ejemplo, cuando yo a veces me suelo sentir mal, eh, voy y busco a amigos y busco conversar mucho con ellos. Y claro, a veces me funciona y me siento mejor cuando hago esa actividad. Pero he logrado observar que de todas maneras, si bien me ayuda, logro identificar de manera muy genuina que es dependiente del tiempo, de la actitud, de sentirlo genuino a mi amigo o a mi amiga. Y también, de alguna forma creo que es un poco reducida. Y más adelante se va a poder, creo, entender por qué le digo reducida. Porque vengo topándome con una experiencia que no tiene esa característica. En mi camino de encontrar otras maneras, sigo aprendiendo que sentirme bien no es pues una acción de un día, ni tampoco es un logro fijo al que se llega como obtener una credencial que ya gané o ya tengo mi diploma. He logrado darme cuenta que es un estar constante en una simplicidad. Claro, la mente no lo va a entender, y esto implica que yo me observe todos los días en distintas situaciones para no reducirme y caer dormido. Yo mismo me imagino que alguien me pregunta, oye Edu, ¿cómo que vas a caer dormido? ¿En qué vas a caer dormido? Si aquí todos vivimos muy despiertos, haciendo nuestras cosas, nuestras labores, jugando nuestros roles, estamos muy despiertos. Aparentemente, diría yo. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo dormidos? Es que podemos caer en estados mentales de inconsciencia o también en bucles y en una programación mental dependiente. Y yo me sigo preguntando, ¿qué es un estado de inconsciencia? ¿Qué sería entonces una programación dependiente? Ya que lo estoy planteando. Y aquí mi definición es cuando tú vives creyendo que todo tiene que ser solo de una forma. ¿Y de qué forma? De la que yo me pienso. ¿Eso? Y como fresa del pastel, es que tú lo vives
no dándote cuenta que estás en esa posición mental atrapado en un personaje identitario, pero que está desplegándose, y aquí viene, y tienes que ser genuino para reconocerlo. ¿Se está desplegando desde dónde? ¿Desde el miedo? ¿Desde la carencia? ¿Desde la necesidad? ¿O se está, o se está relacionando desde qué? Desde un estado muy expansivo, desde un estado muy conciencial. Claro, parecen palabras raras esto de conciencia, conciencial. Al menos yo ya he logrado identificar claramente cuándo un vínculo y cuándo un estado, una relación, está siendo plenamente de dependencia, estás por carencia, estás desde el miedo, Desde la herida también. desde la herida o desde una lealtad, desde una obligación, desde un debo de, Un tengo patrón. que, exacto. Los resultados no van a ser los mismos que si partes desde un estado conciencial o estás partiendo desde lo que yo he logrado identificar, llamo es la mente egoica. Sigo. Ay, quisiera comentar cosas, pero No, no, mejor. entonces dale, dale, y yo después entro. Bueno, es que ahí me conecté poquito con, yo también, con una serie de cosas que vengo viviendo, experimentando y transformando, obviamente, porque claro, todavía entro en estos estados, ¿no? Porque soy humana, porque, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estoy sanando. Entonces me llevaste a que cuando caigo precisamente en captar estos tiempos de ver la situación desde una conciencia, como que de pronto dices, ya, ya no tengo el problema, o sea, porque le empiezas o sea, en vez de hacer todo lo contrario, de estar en el bucle y estar pensando y estarle poniendo sabor y sazón y dolor y estar señalando, de pronto le das, en serio, como dices tú, si sinceramente le das una conciencia y lo empiezas a trabajar desde aquí, de pronto dices, ni siquiera tienes que entrar en un rollote, es como, ya no tengo nada, ya lo entendí, ¿me entiendes? O sea, ya, o sea, ni siquiera es necesaria el siguiente capítulo o el retroalimentar o el, bueno, tal vez sí platicarlo, ¿no? Mira, entendí esto, me pasa esto, observé esto, pero ya no tienes como la necesidad como de escarbar, de tener la razón, de ganar. Bueno, así lo estoy entendiendo. O Ahí así. entra el soltar. Cuando entra el soltar, la mente se apaga, ya no tiene alimento y te quedas en otro estado, en un estado que te da calma, que te liberas, Por eso tengo que dices, ya no tengo nada, pero ese ya es no un me afecta, movimiento, no me afecta nada, eso pero es. ese es un movimiento que uno tiene que hacer y eso lo descubre uno mismo, porque no es que te digan lo que tienes que hacer, es tú te das cuenta, lo haces y es genuino para ti porque sueltas. Sí, y ahí es donde puedes medirte que no te quedas enganchado, porque puedes creer también, ¿verdad? Que puedes como, ¿cómo se dice? Palabra, pero puedes hacerte creer como que caíste en esa conciencia y es cuando realmente te queda como un sentimiento, pero cuando le das la verdadera luz, conciencia, te trabajas, por eso te digo, desde aquí, realmente lo liberas y sales, y sin esa cosita, y sin, o sea, vuelves como a integrarte nuevamente tú, o sea, te integras nuevamente tú al natural tal cual. No, no Eres, cuando no lo haces de esa manera que te quiero decir como genuina, pues como si no está ese movimiento realmente entendido o realmente observado, puedes como volver, pero con la insatisfacción aquí y hasta sigues raro con la persona, pero te digo, yo he, he tenido estos espacios donde he vivido esto que le doy luz, conciencia y ya, ya no es necesario, ya no
tengo una, y me encanta porque sin esa incomodidad puedo seguir normal y entregarme igual. Y es donde dices, esto así iba, así iba realmente. A eso yo le llamo alinearte con tu ser. Sí, tienes totalmente, sí. Le pondré esas palabras, ¿no? Pues claro, es una experiencia que le puedes poner palabras. Sí, sí, para entenderse mejor. Claro que sí, porque todo el tiempo estamos descubriendo eso que verdaderamente somos. Y te digo, y de cierta manera te da una alegría y una emoción. A mí me da emoción porque yo digo, ¡ay, qué emocionante! No quedarme enganchada, no quedarme en eso. O sea, wow, gracias. O sea, realmente ese ser te lo retribuye con un sentimiento lindo, pleno. Cuando lo haces desde el ego es como que te quedas, "Ay, sí, pero en realidad estás como sintiendo otras cosas acá. Eso es lo que yo he experimentado, que le llamo así de que es, avanzo, avanzo. Me describes un estado de liberación. Eso es un Total. estado de libertad. Claro que cuántos pueden hacer, ¿no? Eso te iba a decir, porque independientemente de con la persona que esté viviendo esto, no es ni siquiera la otra persona, o sea, el trabajo es en tu interior es el que lo recibe y yo creo que hasta lo proyectas y hasta el otro también esto es tan grande que lo percibe y si te lo recibe y está en un mismo estado de conciencia, olvídalo, o sea, también he tenido lapsos que he experimentado eso y todo fluye, o sea, conoces la armonía o la conexión o conoces sí se puede hacer esto, o sea, qué bonito. Me has hecho recordar a cuando conversamos de el protagonismo, ¿no? ¿Quién va a tener el protagonismo? Si se lo das plenamente a tu cabeza o el protagonismo se lo das a tu ser. Si se lo das a tu ser, este va a conectar con un sentir y este sentir simplemente te va a llevar a estados de paz, de calma, de armonía, de identificar y sentir una unidad, De sentirte aceptación, parte de aceptación. perdón Pero si y solo te quedas aquí, no, si te quedas aquí es como quedarte con, pues en realidad con todo, o y sea, te puedes quedar aquí desde lo bonito y es parte del ego luz también. Por ahí le he dado unas palabritas, porque te puedes quedar acá desde simplemente el bonito recuerdo o pasado, ¿no? O te vas hacia el futuro, hacia el deseo y nuevamente te vas al pasado o al futuro y te pierdes de la hora. presente. Y es lo único que tienes en verdad. Pero estamos tan acostumbrados a vivir desde el deseo y situarnos en el futuro. Y con eso no estoy diciendo de que uno no pueda desear cosas, ¿eh? O nos quedamos viviendo desde lo que pasó. Pero acuérdate, ahí también me traes a la mente un ejemplo donde a veces eh, la vida te pone en en cosas en tu presente que vemos como vamos a categorizarlas como malas, pero en realidad esas cosas malas son oportunidades. Si les das luz, las aprendes a ver como oportunidades porque te están permitiendo moverte de donde estás, avanzar, pero resulta que es cuando, cuando nos cuesta trabajo ver eso, es, 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 es preferible irte al pasado o navegar al futuro que sobrellevar tu situación del presente, por lo mismo que pueda ser dolorosa, que lo ves incómodo, y claro que lo es, pero si le das luz genuinamente, no Lo desde acá, o sea, transformas. lo transformas exactamente. Este, oye, en verdad, y sabes qué, yo creo que podemos decir y decir y decir, pero son cosas que sin duda tienen que experimentarse tal cual, porque esto, es que te digo, yo ya que lo he sentido, o sea, partecitas al menos he sentido y he avanzado,
Y me acuerdo así como, ay, de ese bienestar que se siente, que eso es lo que me gustaría expresar, pero no, creo que es muy personal, o sea, es algo que tienes que experimentar cuando liberas, el experimentar, liberar, porque creo que cuando empiezas en este camino o indagar o te llega una duda, sí, yo quiero ser libre, sí, creo que soy libre, pero cuando experimentas aparte de cuando vives el arte, no, Claro, ahí estás mencionando algo que suele ocurrir y a mí también me ha pasado, no sé si a ti también. Claro, empezamos un poco como con, ¿ahora qué obtengo? ¿Qué obtengo para sentirme bien y me sirva? sí, 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 Pero sí. te das cuenta que ya no se trata de conseguir obtener para que se quede aquí y sea un instrumento más. Ya no es así. Es que lo hacíamos como condicionado, o sea, porque lo hacíamos en mente. Entonces queríamos, esa mente siempre te va a pedir, ah, no, a mí dime A más B más C y cómo se hace y vuélvelo a repetir, ¿me entiendes? O sea, y lo acabas de decir, no es mecánico, no es mecánico, es ¿qué tantas razones? Observarte, la observación y sentirte. Y en el momento de sentirte, ahí ahora sí te auxilias tú mismo, te maternas, te hablas, usas tus herramientas y de ahí va a depender esa liberación. Claro, y Precisamente si en caso, si en caso no tienes herramientas, creo que para eso sirve un taller, tal cual, sí, porque al menos el taller te muestra, y va a ser un poco duro tal vez lo que diga, te saca de la ignorancia, un taller, un retiro, una charla, una conferencia, te saca de la ignorancia para que después uno mismo, ya con los instrumentos, correcto. sabe hasta dónde llega con la mente y qué otro camino tiene para conectar y empezar a vivir desde el corazón. Y te complemento eso, porque te apuesto que habemos muchos, yo todavía me incluyo, eh, un poquito, porque sí me puedo poner mis estrellitas ya. Porque mira, cuando creemos que podemos hacerlo, digamos, solos, es que sí podemos, pero como dices tú, cuando ya veas así como que no, hay un abanico de opciones que puedes, que pueden super ayudarte. Porque si no, pasaría que crees, que dices, pero es que yo ya me pasó eso, yo ya lo intenté, yo ya lo hice y traté de sacar esto y no me funcionó. Pero ¿por qué no te funcionó? Porque volviste a hacerlo desde aquí, que es lo que estás diciendo. Entonces, buscas tus herramientas y verás que no vuelves a hacer, o sea, ya tienes otras opciones, no volverlo a captar la antenita desde aquí. Claro, claro. Y eso se trata de echar a andar la antenita de acá. Eso. ¿Te Yo has hecho? volví a recordar que existe un contraste necesario e importante que tenemos que vivir. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué sería estar despierto consciente? Entonces, en este intento de responderlo, me dije, es vivir en estados experienciales con la energía del universo. Claro, parece una respuesta media romántica, pero no es porque solo te quedarías en el juicio de estar calificándolo, tildando de suena así, suena así, como ya hemos conversado, eso tiene que ser algo muy sentido. Entonces, cuando tú estás en un estado de conciencia o estás despierto, esto no necesariamente va a resolver el problema de manera directa, pero hay algo que de todas maneras te vas a encontrar y es algo llamado paz. Y claro, aquí la pregunta también nuevamente es confrontativa. ¿Realmente tú quieres paz o quieres seguir con tu problema? Y esa es una decisión. Si no valoras ni le das un espacio a un estado de paz y de calma, bueno, pues sigue acá con
sigue con el hámster y sigue en la rueda, ¿no? Pero ahí es darte cuenta porque puedes querer paz, pero a veces es tener ese valor de decir, llevo tanto tiempo de mi vida llevando un condicionamiento a mi propia vida a sentirla y vivirla de esta manera, porque hay veces que se hace normal, o sea, crees que sufrir y estar en estos estados de así es mi vida, así me va a pasar, crees que eso es lo normal, hasta lo llamas un Y destino. como le pasa a todos, sí, pues a mí también me pasó, ¿no? Es así es la vida, es parte de la vida. Y, Entonces, o esta frase que a mí me revienta. El mal de muchos, consuelo de tontos. dejar la semillita que hagan un espacio para observarse si realmente en la parte del camino que van, si le están echando como ese sazón, pero a invitarlos de que puede ser otra vez lo repetitivo de todos estos temas, ¿no? De que darle un vistazo de que esto es un patrón, estoy repitiendo algo, esto de dónde viene, ¿verdad? O sea, darle luz a eso para darte cuenta, porque cuando voltees a ver que hay una parte acá que te puede estar jalando a eso, la atiendes, vas a atenderla, no le vas a dar la cara como estamos diciendo, ay, mal de muchos y eso, o sea, te volteas y no, o sea, invitarlos a que también observen que hay una parte acá que inconscientemente los pueda estar jalando a esos estados bajos, ¿no? Depresivos, a esos que los jalan para otro camino. Y que cuando los atiendes y te rehaces responsable de estos, es donde ya puedes efectivamente decir, tengo puedo tener estas opciones, puedo tener estas herramientas, Te das cuenta yo mismo. que hay un potencial. Te das, Exacto, es donde está tu fuerza misma, te exacto. das cuenta que hay un potencial, pero espérate, ese potencial tú lo tenemos, todos lo tenemos. Me atrevería a decir que todos tenemos el potencial, pero ¿cuántos realmente con voluntad y entera disposición voltean a atender y a ver su potencial? Sí. Y claro, aquí también hay un punto de quiebre, porque esa voluntad, esa intención necesita acallar la mente. Y ahí entramos a un tema muy delicado, porque ¿cuántas personas viven? Yo soy mi mente, yo soy mis pensamientos. Entonces ahí Sí. hay una línea en donde, ¿de dónde te agarras? Si te llegas a decir o a reconocer que tú no eres tus pensamientos, ¿de dónde te agarras? Eso da miedo, da pavor, o sea, Me salgo de este mundo, no cucu, me vuelvo cucu, me desconecto. Y yo siento a veces así que tenemos dos, ponle así, bueno, dos grillitos adentro. Y un grillito es esa mente de la que tú hablas, el que te convence, el que te dice, y es por aquí, y por acá, dale. es el Pero debería de, las cosas tienen que ser así, ¿cómo vas a abandonar esta versión? tú tienes Olvídate, defiende esto, reduce a esto, etcétera. Pero hay otro grillito que está mucho más dormido porque ya le dimos mucha fuerza a este grillito y el otro grillito es cosa como de que lo despertemos poquito y le empecemos como a dar ese escuche, le empecemos a dar esa fuerza y para que al rato es justo lo que acabas de decir, ¿no? De que a quién voy a, porque están los dos grillitos ahí todo el tiempo, pero todo. uno es bien impulsivo, uno es bien lanzado a tomar todo, toda tu atención. Claro, y también a veces es grosero, es agresivo y es duro y te jala
te absorbe y te duerme. Eso, te duerme, te da furia, te duerme. Pongo que te digo, pero vas a ir avanzando para ir viendo más este otro grillito, ¿no? Que también está con nosotros, que si Justo, le, que si le damos la importancia y la luz que le damos a este, ay, grillito, ya, bueno, pero justo, mira, voy a complementar lo que tú has dicho, esto de los dos grillitos. Eh, hasta aquí vuelvo a recordar que hay al menos dos formas de abordar un problema. Uno es desde un estado de conciencia y el otro es desde la mente del personaje identitario. O sea, tengo la opción de llenarme de un montón de interpretaciones serias, seguras, con las cuales yo me voy a imponer, a justificar todas mis necesidades, mis transacciones, etcétera. Y claro, porque todo ello siempre está en búsqueda de un sentido, de un valor, pero acá estás buscándolo con tu mente. Sin embargo, hay otra opción completamente distinta en el que tú estás en un estado de conciencia que te invita a valorar y contemplar lo único que realmente tienes, porque esa es la base. De alguna forma, muchas otras miradas espirituales le llaman el fundamento base. Es el instante. La conciencia es una llave a tener una mirada mucho más amplia. Y yo empiezo a notar que es la única que realmente me puede liberar. Mi mente suele llevarme a drenarme la energía y puede acabarse, según el escenario, hasta incluso enfermando mi cuerpo. Todo porque empieza aquí, desde lo psicológico. Continúo descubriéndome que estos pensamientos solo saben llenarme de más proyecciones, de más significados, pero que tarde o temprano, sin importar si me lo pienso en positivo o en negativo, todos llevan una fecha de caducidad y permanecen en un bucle cerrado que va a acabar y se va a ir. Pero una parte me dice, no, yo quiero que esto que me estoy pensando sea de forma permanente, las cosas tienen que estar estables, esto tiene que ser así, yo necesito mis garantías, si no, ¿cómo voy a vivir? Claro, yo entiendo, incluso a veces nosotros, por no entender esta naturaleza, podemos entrar en cuadros de negación, incluso podemos entrar a cualquier otro mecanismo de defensa, porque es una forma de protegernos. Pero lo que yo invito es que no creo que haya un modo tan intransigente como este. O sea, necesita ser soltado. Si no, nos vamos a quedar en el bucle ahí, ¿eh? Y vamos a seguir proyectando una y otra vez nuevos intentos. Y eso tú lo has dicho. O sea, a lo largo de la vida, ¿cuántos intentos hemos tenido? Y creyendo que esta vez ahora sí. Y creyendo que esta vez ahora sí. Eso, y eso es una mirada muy personal. Dale. no, y que incluso la misma vida te va a poner los mismos escenarios, que Sí. ni siquiera, ni siquiera lo va a presentar porque te digo, la vida a veces, no a veces, siempre es tan hermosa que te está impulsando a precisamente a sacar lo mejor de ti, pero no tenemos esa mentalidad para verlo así. Generalmente, ¿qué creemos? La vida es dura, la vida, este, ya no quiero. Renegamos, Renegamos. renegamos mucho de ella, ¿no? Y lo que te decía la otra vez, la vida todo el tiempo nos toca la puerta, pero nunca le abrimos. Entonces, este, eh, lo importante que es aquí, verlo, verlo más que nada, da- da- darle luz a eso. Pero ¿cómo? A ver, sigamos viendo. ¿Cómo Que darle? mira, ¿quién voy a ser si yo no me identifico con mis pensamientos? Esa es una pregunta de un antes y un después. Claro, De yo, locura, es una pregunta. y de locura, porque, o sea, dependiendo de cada uno, o sea, yo aquí en mí a veces genera un ligero susto cuando yo simplemente voy a definirme, claro, efectivamente yo no soy mis pensamientos, ese es un personaje que yo tengo, que utilizo y empleo, pero claro, si llegas a distanciarte de ese personaje, a mí en algún momento me ha producido susto, o sea, me ha generado
miedo porque te quedas como en un vacío. Sin embargo, creo, porque también lo he sentido, o sea, no es solamente el creer, más allá de ese susto, cuando empiezas a sentir que hay algo más, no te quedas en la nada, pues. Los pensamientos apagados y el distanciamiento que has hecho del personaje que tienes no se quedan en un vacío, se quedan Es, sostenidos. justo ese es el miedo, ¿no? De precisamente nos han enseñado. ¿Y de qué me voy a agarrar entonces? O sea, como que por instinto necesitamos a fuerzas agarrarnos de algo o de alguien. Ese es el error. Que crees que te tienes que agarrar de algo o de alguien. Y en realidad no tienes que agarrarte de nada, simplemente tienes que abrirte a escuchar. Es lo que yo vengo descubriendo. Te tienes que abrir a escuchar que hay una posibilidad de entrenarte, ¿ah? Porque no es que lo logro una vez. Como tú lo dijiste, a veces logras pequeños como estadios, muestras. Claro, pero va pasando el tiempo y te das cuenta que es un entrenamiento. Podemos hacer una pausa, por favor. ¿Sí? Una pausa. Cortas esto, pero puse a cocer unos elotes y se están quemando. Ya, voy a retomar. No te quedas en el aire, te quedas con la posibilidad de seguirte entrenando a poder contemplar el instante. Y ahí tú logras descubrir que hay distintos escenarios en la vida. Y como tú lo dijiste, son oportunidades que, claro, a veces esas oportunidades son difíciles de verlas como tales porque son muy incómodas, pero están ahí justamente para ser trascendidas. Pero es que la mente va a entrar y va a decir, no, esto se va a trascender a tu modo, a mi modo. Y tú acá plantas y le exiges y entras al bucle. Y te vas a dormir, te vas a Y perder, ahí te van a drenar la energía. está tu personaje, porque también hay que entender que es un personaje que creamos para Sí, protegernos, ¿sí? sí. Obviamente para protegernos de qué cosas, ¿verdad? Pero es un personaje que entra ahí con su capa y que te da la razón en ese momento, pero te digo, o sea, no somos eso. Yo diría que ese es el gran reto, identificarlo y después saberle dar los tiempos o, o los espacios necesarios. Ya sabes que no lo eliges de manera protagónico. En momentos te sirve, sí, sí sirve utilizar al ego, pero, pero no que tenga el rol protagónico. El tema es que nosotros, no, es el rol protagónico y se lo lleva toda la vida. Lo hacemos al revés, exacto. Exacto. Y ahí sonaste, pues. Creo que creo que ese es uno de los grandes retos. Sí, Reconocerte que el ego sirve, funciona, tiene limitaciones y existe toda otra posibilidad, mucho más expansiva. pero no es el protagonista. Eso. Sigo en el proceso de vivir en un estado de conciencia. Como te dije, es un entrenamiento. Y también me he dado cuenta que ocurren procesos justamente dentro de mi mente, que está mi ego pensando y al mismo tiempo también ya logro observar que que es importante ser responsable de lo que yo me voy a pensar. Tengo que ser consciente de mi voluntad y de mis decisiones, de lo que me voy a elegir, porque si no, ¿a quién le voy a echar la culpa de que yo me aferré, yo solté? Si siempre soy yo, en el fondo siempre soy yo. Podemos entrar en bucles narcisistas o en bucles... El narcisista puede ser desde lucirse por prendas o lucirse desde lo mental. Y también podemos entrar en bucles egoicos de víctima, que es muy conocido en nuestra sociedad. Cuando alguien quiere ganar, simplemente te cuenta una historia
desde su victimismo. Mira lo que me hacen, todos se burlan de mí, se aprovechan de mí, mira lo que me hizo mi esposa, lo que me hizo mi hermana, lo que me hizo mi papá, todo es lo que me hicieron. Sí, yo no digo de que las personas a veces no nos hagamos cosas, pero tú también haces cosas. Uno también hace cosas. Sí, pero recuerda que no es el mundo, no es el mundo de allá afuera, o sea, ese sería el primer paso, reconciliarnos con el mundo, porque el mundo no nos hace daño, ¿sí? Es reconciliarnos y saber que cualquier cosa que daña, que siente uno, eres tú mismo. Pero ahí ya lo estás llevando a un nivel de conciencia más elevado. Pero está Bueno, muy bien, porque, o sea, en algún momento se tiene que exponer esto, ¿no? De pronto al comienzo es difícil de entenderlo, pero hay que plantearlo. En algún momento te vas a dar cuenta que no era el otro, eras tú. No, pero ¿cómo? Mira lo que me ha hecho. Pero es evidente, todo el mundo. Eras también tú. el mundo te muestra lo que eres tú, Y mira, eso es. tengo aquí un ejemplo, un pequeño ejemplo acerca de cómo son los pensamientos. Cuando nos pensamos algo, es como ponernos una ropa, una prenda. En las mañanas es muy fácil identificar, o una noche antes, qué te vas a poner. Igualito son los pensamientos. ¿Qué pensamiento me voy a poner ahora? Claro, no se ve tan evidente. ¿Por qué? Porque el proceso es así. En milisegundos ya hiciste la elección. Son En cambio, claro, cuando todavía, a ver, ¿esto combina, no combina? ¿O lo lavaron, no lo lavaron? ¿O ya creo que me queda apretado? Ahora me queda... No, toda esa dedicación que le ponemos a la ropa, a ver si está, nos ponemos así también con los pensamientos que nos elegimos, con los bucles y las narrativas que nos elegimos para las relaciones que sea, la pareja, mi hijo, mi hermano, mi profesor, mi jefe en el trabajo, nos ponemos ese detalle como podemos verlo con la ropa. mecanismos que entran, pero me avisan. ¡Fium! Claro, por eso creo que este ejemplo puede servir. O sea, es lo mismo. Tú te eliges el pensamiento y le das toda una narrativa y después lo vas a defender. Es como que, bueno, voy a hacer la exageración, es como te pones la prenda, llevas una chaqueta y después hace un montón de frío, ¿no? Y después o sea, tú no la vas a prestar. ¿Cómo vas a prestar tú? No, es mía, es mía. Es mi piel, cómprate tú, o sea, y ahí, pero, ¿qué te está sacando? La situación que te está sacando. Ahí está lo que tú dices, reflejos, reflejos. El mundo es un reflejo, el mundo es un reflejo. ¿De qué? ¿De egoísmo? ¿De qué? ¿De una venganza? ¿De qué? ¿De una necesidad? Entonces, no, ya toma. A tal punto de que te quedas sin nada y te estás sacrificando. Ay, pero es que quedas bien delante de los demás. Y no digo de que no tengamos que ejercer a veces en un accionar de querer ayudar a otra persona, pero es que aquí la clave, y claro, como esto no se ve, es fácil juzgarlo. ¿Qué cosa no se ve? Es el estado conciencial desde donde estás haciendo las acciones. Hablemos de la hipocresía. El hipócrita luce muy bien, pero ¿cómo distingues que es real o no es real? ¿O te da lo mismo que tu esposo o tu esposa o tu amigo o tu amiga, tu papá y tu mamá te diga un te amo genuino o que sí hipócrita? ¿Te da lo mismo? Es No, que, no creo que te dé lo mismo. es que también hay como estados de conciencia, ¿no? O sea, es como ir avanzando también, Sí, sí. ¿no? Porque ahí es donde dices, o sea, el creer que estás haciendo algo, pero también es ir avanzando y va avanzando y tu conciencia también, ¿no crees? Sí, claro, es un desarrollo de conciencia que, digamos,
va teniendo estadios y en la Bonito. es gradual, es como ir soltando capas, pelar capas de cebolla, ¿no? Poco a poco, hasta que realmente vas llegando a profundidades. Esas profundidades ya te permiten entender de pronto, como me pasa aún, incluso a mí, ¿no? A veces en este ámbito espiritual, algunos conferencistas sueltan frases muy potentes que no todos estamos dispuestos a escuchar o a entender de primera. Oh, eso a mí me ayuda en lo personal a ver de que creo que estoy en un estadio todavía por abajo y tengo por aprender aún más. Siempre, siempre, acuérdate. Siempre, Pero siempre. la soberbia, desde la soberbia yo puedo decir por favor, que me va a enseñar, que me va a enseñar. Yo solo Sigo comprendiendo, ¿no? sé, acuérdate, yo solo sé que no sé nada y estoy abierta a aprenderlo todo. Sí, siempre. Sigo comprendiendo que la realidad y lo que yo defina en esa realidad, ya sea como un problema o como algo muy grande, siempre es una apreciación. Es mi juicio subjetivo de lo que yo me pienso específicamente en un contexto en particular. Si al observar yo mi mente me quedo en el malestar o caso contrario, me puedo quedar en la satisfacción porque hay algo que me gusta, la mirada, y aquí es importante observar, la mirada sigue siendo desde el ego. ¿Cuándo es que sería, o sea, cuándo es que sigue permaneciendo que es una mirada egoica? Si es el personaje identitario quien está tomando un bando desde la perspectiva de positivo o negativo, eso, eso es crucial porque la interpretación está metida. Sin embargo, tienes más opciones, pero ¿cuál es el proceso o el giro o el movimiento que te permite ver que tienes en realidad más opciones y no solamente es una interpretación que te lleva hacia algo placentero o hacia algo displacentero? Es algo que ya venimos aprendiendo y conversando cada vez más, es el estado de conciencia, no es la interpretación. Estar en un estado de conciencia no es pensar, no es interpretar, es estar en un estado experiencial y ahí únicamente empiezas a comprender desde tus fundamentos que empiezas a sentir otros estadios que te permiten pensar después. Es como que sube y después te da la solución. Sí, El que interpreta y saca conclusiones es el ego. exacto. Pienso que en el mundo de la dualidad, en donde todo entendemos como bueno, malo, satisfactorio, perjudicial, están las proyecciones plenamente de nuestra mente egoica. Pero cuando tú empiezas a sentir desde el corazón, es decir, empiezas a tener una expresión que proviene desde un estado conciencial, tú ya no proyectas, simplemente empiezas a expandir o extender sentimientos de armonía, de unidad, de completitud. Y esto, como lo acabo de decir, es plenamente posible desde un sentir, soltando la intromisión que presenta siempre la mente, con su bulla. Creo que cada escenario que yo vaya a vivir, que todos vayamos a vivir, en la medida de que tú lo hagas desde un estado de conciencia, se va a poder reflejar inevitablemente que uno, primero hay algo que yo tengo que observar. Dos, tengo que hacerme responsable. Y tres, tengo que decidir actuar bajo qué rol voy a ser yo protagónico. ¿Voy a ser protagónico a mi ser o voy a ser protagónico a mi mente? Sigo descubriendo estos espacios, experimentándome también desde una conciencia, que como hemos conversado no es fácil siempre conseguir, pero hay que echarle ganas siempre. En esta altura de mi vida puedo notar cada vez más claramente que mi mente es un instrumento, es como una prenda, como lo conversamos, y solo es un efecto. Es decir, ¿te imaginas usar la ropa y creerte que al usar la ropa, esa ropa eres tú? Ahora entiendo incluso por qué algunas personas se identifican tanto y hacen como extensiva o proyectan que la identidad es también su casa, la
casa a veces uno lo siente como parte de una extensión de lo que uno se cree ser. O a eso le pasa también a algunos hombres con el auto, Con a el las carro. mujeres, a las mujeres con la cartera, con el zapato, con los accesorios. Y algunas personas, también hombres o mujeres, hacemos extensivo estas proyecciones egoicas con la pareja. Es como el trofeo que yo tengo ahí al lado, ¿no? Es como una posesión que yo tengo. También se proyecta esto con la familia o con el club, con el trabajo, incluso a veces con el país. Gente que es muy, muy defensora de su identidad nacional. Yo, yo creo, y por eso lo comparto, esto es una trampa, es como vivir en una ilusión de la cual yo en algún momento he estado muy sumergido, ¿ah? Y claro, cuando estás ahí, te da una sensación de fortaleza, de que estás en un lugar seguro, en el que sin duda sientes que estás ganando algún tipo de reconocimiento, ganas aplauso, ganas respeto y ganas algo que creo que todos buscamos en mayor o en menor grado, buscamos valía en un entorno social. La vida creo yo que se trata de tener ya, esto es a manera de cierre, creo que la vida se trata de tener muchas experiencias. Cada uno tiene un guión y ese guión ha sido planeado por el alma, no por la mente. Pero esta mente siempre se va a mover en las limitaciones, en su juicio y en lo que considere su mundo, culpando, negando, queriendo controlar, búsqueda de poder, etcétera. Desde mi juicio, desde mi punto de vista, creo que siempre está perdido o nos está manteniendo en un estado adormecidos hasta que llega un momento que es el clave, en el que uno mismo empieza a darse cuenta que lo que te ofrece la mente es limitado, es reducido. Entonces, ahí ya llega una decisión muy personal en la que tú decides o sales de tu ignorancia y empiezas a encontrar respuestas que antes no podías ver y te empiezas a conectar mucho más con estados de conciencia que que le dan otros matices a la vida, ¿verdad? Y claro, esto siempre va a ser una decisión, es algo muy personal y que cada uno tiene que validarlo en una experiencia muy personal. No se trata de un discurso muy ameno, muy bonito, no, por ahí no va la cosa, ¿no? O del taller que te dio la diploma, de 50 cursos que estoy llevando. Claro, puedes estar presente estos cartones, pero en el fondo tú te das cuenta que no eres el cartón, eres mucho más que ello. Eh, Esta era mi reflexión que partió un poco sintiéndome un poco mal, ¿no? Y que me llevó por este camino a, a compartir esto y reflexionarlo. Es lo que decíamos hace ratito, ¿no? De cómo a veces ciertas, los problemas o desafíos que vamos teniendo, realmente son invitaciones a todo esto, a observarnos, a hacer una introspección, a definitivamente a conocernos y en este caso, qué lindo tú que quisiste compartirlo porque yo llegué a la conclusión que una de las piezas fundamentales para, digamos, si lo quieres ver, ser feliz, es estar en una conciencia en lo que hagas. Este es tu paz interior, prácticamente es tu paz interior. Y la paz interior de cada quien va a ser única, va a ser única y eso, o sea, el trabajo que es continuamente estar, permanecer en conciencia, en elevar la conciencia. Sí, y es una decisión muy personal, ¿no? De realmente soltar todas las culpas, de soltar todas las miradas que estás teniendo alrededor tuyo para empezar a dirigirlas hacia ti y reconocerte, mirarte, a veces confrontarte, ¿no? Recuerdo esa famosa frase que sí, definitivamente todo es neutro, simplemente que
tú le das el toque, dependiendo, tú le vas a dar el toque de lo que hay en tu interior. Entonces, cuando detectamos mucho enojo, cuando detectamos conflicto, cuando detectamos problemas, es el reflejo de tu interior, ¿no? Entonces, Y hasta qué punto nos miramos a reconocerlo, ¿no? Y decir, no, pero esto no es mío, esto es de ella, de él. por eso es la invitación de no es el mundo, o sea, reconcíliate con el mundo, porque no es afuera, al contrario, es agradecimiento a todo lo que se te ponga enfrente, porque algo siempre nos están mostrando algo y enseñando algo. Pero el chiste es que tengas la conciencia, en vez de engancharte, es detenerte, respirar. ¿Qué me está enseñando? Buscar la enseñanza. Y bueno, entonces, ¿le damos un cierre? Sí, yo creo que podemos darle un cierre por el momento y nada, invitamos a quienes estén por ahí, no sé, creo que está de moda decir que les den un like, que compartan. Sí, mejor los invitamos a detenerse en esos momentos difíciles y a observarse. Eh, una vez que si escucharon esto, ver que somos más que este grillito, que somos un grillito más hermoso, más sano, más expansivo, que nos invita todo el tiempo a eso, a estar en una paz, porque esa es la realidad. Eso, paz. Cuando vas teniendo estados de conciencia, lo único que logras es paz. Y es una paz interna, es una paz que transmites y, y lo experimentas tanto, lo sientes tanto, que por eso creo que es parte de la magia de los dos tigres mágicos. Es invitarlos a que vivan esto, porque es algo que bueno, yo ni siquiera hasta ahorita puedo expresar de los avances así que vas teniendo. Para que te entiendan, yo los invito a que lo vivan, a que lo vivan totalmente. Claro, es parte de la magia que uno tiene y que es capaz de hacer para sí Así. mismo. Pero para eso tienes que tomar la decisión. Tiene que ser una voluntad genuina, ¿no? Sí, De ya no más, hasta aquí, ya sé hasta dónde llega y quiero aventurarme, descubrir. Creo que esa palabra es también muy importante. Es quiero descubrir. Ya sé en dónde acaba, ya sé cómo funciona. ¿Y sabes qué hay cuando empiezas a sentir y conectas? Am, cada uno tiene un plan, ¿verdad? Algunos despertarán 20 años, 30, 40, 50, 60, 70. Eh, Hay ciertas pautas en el camino, ¿no? Eh, Nada, la invitación está hecha para todos. para todos. Quienes se, quienes se quieran unir, aquí somos dos tigres que impulsamos a que cada uno encuentre su magia, despierte, se encuentre con su intuición y descubra las oportunidades que hay en la vida. Y que descubre el otro lado de la vida, el Es, otro, por el otro lado. Y eso es maravilloso. Sí, ven aquí. así que Tragarrita. Pium, pium. Ay, no, pues gracias por compartirnos tanta conciencia. Gracias, gracias. gracias a ti también por estar ahí del otro lado. Escucharte también es muy bonito, acompañarnos, porque este camino es, claro, siempre mucho más bonito cuando estás con alguien de la mano, ¿no? Que te está ayudando siempre a reflejarte, eso es grandioso. Realmente. Porque Es muy hermoso. en el segundo que te duermes, la conciencia se apaga, todo se te apaga, todo se te desalinea
te duermes, sale tu superhéroe de que te defiende de todo. Sí, claro que sí. Y, no tiene muy buen fin. Nos vemos y que vivan los tigres mágicos. Sí, adiós. Bye bye. Bye. Gracias. Bye.